Hola, estudiantes de cuarto año medio de Matemática Diferencial del Colegio Castilla y Aragón. Ante todo un cordial saludo, espero se encuentren bien y bueno, damos inicio a la sesión número 6. El objetivo de esta sesión es reconocer una progresión geométrica y también hallar los términos que conforman una progresión geométrica, calcular la razón de una progresión geométrica, calcular la suma de los n términos de una progresión geométrica y también hallar el producto de los n términos de una progresión geométrica. ¿Pero qué es una progresión geométrica? Es una asociación de términos tal y cada uno se obtiene de multiplicar el antecesor por un valor constante e. Aquí tenemos un ejemplo. Identifico que es una progresión geométrica porque hay un valor constante acá que se obtiene de multiplicar un término por un valor constante. Si yo multiplico 2 por 3 es 6, 6 por 3 18, 18 por 3 54 y 54 por 3 es 162. Pero ¿cómo determiné que la razón es 3? Bien, yo la puedo obtener dividiendo un término entre el término anterior. Yo divido 6 dividido en 2 es 3. 18 dividido en 6 es 3. 54 dividido en 3 es 18 y 162 dividido en 54 es 3. Quiere decir entonces que la razón de esta progresión geométrica es igual a 3. Si observamos la segundo ejemplo, si yo divido 6 dividido en 2 es 3. Pero si divido 10 dividido en 6 no es 3, por lo tanto, esto no corresponde como una progresión geométrica. Pero si la observamos bien, los términos van de 4 en 4, es decir, que esto que está acá es una progresión aritmética. La diferencia entre la progresión geométrica y la progresión aritmética es que en la progresión aritmética uno se obtiene cada término de sumar un valor constante al anterior. Y en la progresión geométrica se obtiene al multiplicar. Al igual que en la progresión aritmética, en la progresión geométrica tenemos un primer término, tenemos la razón que la obtenemos de dividir un número entre su antecesor, tenemos el término enésimo, el número de términos que en este caso es 5, la suma de los n términos de una progresión geométrica y el producto de n términos. Aquí la fórmula general de una progresión geométrica es a sub n es igual a sub 1 por la razón elevado al número de términos menos 1. Aquí ya les dije cómo calcular la razón. Esta es la fórmula para hallar la suma de los n términos. Por supuesto, aquí el valor de r debe ser diferente de 1, porque si es 1, esto me da 0 en el denominador. Aquí tenemos que si n tiende a infinito, la sumatoria de los n términos es igual a sub 1 dividido entre 1 menos r. Y esta es la fórmula para hallar el producto de los n términos. Bien, vamos con un ejemplo. Dice, calculemos el noveno término de una progresión geométrica cuyo primer término es 1 y la razón es 3. Vamos a hallar el noveno término. Aquí tenemos la fórmula general. Entonces voy a reemplazar mis datos. Tengo que el primer término es 1, tenemos que la razón es 3, que n, porque estamos hallando el noveno término, n es 9 y 9 menos 1 es 8. 8 elevado a la 3 es 6561 por 1, 6561. Quiere decir que el término que ocupa el lugar 9 en la progresión geométrica es 6561. Vamos con otro ejercicio. El quinto término de una progresión aritmética es 162, el quinto término. Y el primero es 2. Vamos a hallar la razón. Aquí tengo la fórmula del término general. Y ahora voy a reemplazar los datos en la fórmula del término general. Tengo que el quinto término es 162, a sub 1, que es el primer término, es 2. Como el término es el 5, entonces 5 menos 1, 4. Y en este caso, como voy a hallar la razón, voy a despejar el valor de r. Si este 2 está multiplicando, paso a dividir el otro lado de la igualdad. Divido la 81. Y esta, que es una potencia, para pasarlo al otro lado de la igualdad, lo elevo. Es como una raíz, perdón. Una raíz cuarta, 81. La raíz cuarta de 81 es 3, porque 3 elevado a la 4 es 81. Entonces, por lo tanto, la razón es 3. En tercer ejercicio tenemos el sexto término
el séptimo término de una progresión geométrica es 192. La razón es 2 y vamos a hallar el primer término. Tengo la fórmula del término general, reemplazo mis datos, tengo que el término que ocupa el lugar 7, el primer término que es el que voy a hallar, la razón, en este caso como es el término 7, es 7 menos 1 es 6, voy a despejar aquí a sub 1. Tengo el término 7 que ocupa el lugar 792, reemplazo aquí la razón que es 2, este 2 a la 6 es 64, que está multiplicando, pasa a dividir al otro lado de la igualdad y de esta forma despejo a sub 1. A sub 1 quiere decir entonces que es igual a 3 porque es el cociente entre 192 y 64. Cuarto ejercicio. Leo. En una progresión geométrica, el primer término es 32. La razón es un medio. Determinemos qué lugar ocupa el término que vale 1/8. Cuando queremos saber qué lugar ocupa ese término, entonces vamos a hallar el valor de n. Igual forma, aplico la fórmula del término general, reemplazo por los valores que tengo que el primer término es 32, que la razón es un medio, que ese término, enésimo, en este caso el término es 1/8, pero queremos saber cuál es el lugar que ocupa, por lo tanto voy a despejar n. Este 32 lo voy a pasar, este 8 lo voy a pasar con exponente negativo, que es 2 a la menos 3, ¿verdad? En este caso, como voy a hallar el valor de un exponente, debo representarlo todo en potencia. 32 elevado es 2 elevado a la 5, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, es igual a 32. Esto que está acá también lo expreso como una potencia, que es 2 a la 1 menos n. ¿Por qué? ¿Por qué 2 a la 1 menos n? Porque si yo coloco, invierto esta fracción, le cambio el signo a estos exponentes que están acá y por eso me queda 1 menos n. ¿Bien? Si aquí tengo todo con potencia de base igual 2, era lo que yo quería. En este caso lo que voy a hacer es sumar, como tenemos potencias de igual base, sumo los exponentes. 5 más 1 es 6, 6 menos n. Aquí en este caso, esta potencia que está acá, como son bases iguales, elimino las bases y me quedan solo los exponentes. Menos 3 igual a 6 menos n. Despejo el valor de n. ¿Cómo lo despejo? Bueno, como esta n está negativa, pasa para acá positiva. Aquí no se ve porque está muy bajito. Y este 3 que está restando pasa sumando. Y 6 más 3 es 9. Quiere decir entonces que el término que vale 1/8 ocupa la posición número 9. Es el noveno término de la progresión geométrica. Vamos con un quinto ejercicio. Hallemos la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica que está indicada acá. Aquí sabemos que esta progresión sí, ¿bien? No tiene solo estos 4 elementos. ¿Cuál es la solución? Bueno, tenemos el primer término que es 4, que nos da la progresión, la razón, que es el cociente entre uno de los términos dividido entre el anterior, 12 dividido en 4 es 3, 36 dividido en 2 es 3, aquí está la razón. Necesitamos hallar la suma de los 10 primeros términos, y bueno, aquí el valor de n es 10, porque es los 10 primeros términos. Bien, aquí voy a aplicar la fórmula de la suma de los n términos. Tengo que el primer término es 4, 1 queda igual, el menos, la razón que es 3, elevado a la n porque son los 10 primeros términos. Aquí es S sub 10, en este caso va 10 acá. ¿Bien? Y 1 menos la razón que es 3. Entonces efectúo esta operación, 3 elevado a la 10, 1 menos 59.049 multiplicado por 4 y dividido en menos 2, el valor es 118.096. Quiere decir que la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica es 118.096. Bien, vamos con el ejercicio número 6. Bien, el ejercicio número 6 lo tenemos acá.
Primero, para poder hallar el producto de los 10 primeros términos, debo hallar primero el A sub 10, porque aquí tengo el primer término que es 3, y el término de lo que son los 10 primeros términos, A sub 10 no lo tengo. Entonces, aquí voy a reemplazar en la fórmula del término general, que es A sub 1, que es 3, por la razón, dividido entre n menos 1. Como n es 10, menos 1 es 9. De esta forma yo tengo entonces el término que ocupa el lugar 10. Entonces aplico la fórmula del producto de los n términos. Como son los 10 primeros términos, quiere decir que n es igual a 10. A sub 1 lo tenemos que es 3. Y A sub 10, que es A sub n, es 3 por 2 a la menos 9. Estoy expresando en potencia, esto que está acá. Es el primer término y el término que ocupa el lugar 10, que es 3 por 2 a la menos 9, elevado a la n, que es el número de términos, que es 10. Bien, luego que reemplazamos, que obtengo que esta potencia es 10, pero yo puedo dividir 10 entre el índice de la raíz. 10 dividido en 2 es 5, y de esta forma elimino la raíz. Luego me quedan estas potencias. Yo voy a dejar la misma base 3 y sumo los exponentes. 1 más 1 es 2 y 2 por 5 es 10. Y menos 9 por 5 es menos 45. Pues esta es la potencia de una potencia. ¿Ve? Queda expresado entonces el valor de este producto de esta forma. Bien, chicos, espero que haya quedado un poco claro la resolución de esta guía de ejercicio. Aquí de todas maneras yo todo lo que está en PowerPoint, en el PPT, aquí está en una guía de ejercicios que le voy a enviar, todos los ejercicios desarrollados, y además de eso también se proponen unos ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Hasta el final hay varios ejercicios para que ustedes desarrollen. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden consultar el correo institucional, y bueno, vamos a ir preparándonos posiblemente para evaluar un poco estos contenidos que hemos visto, lo que es la progresión aritmética, la progresión geométrica, sobre todo identificar cuando es una progresión geométrica, una aritmética, y bueno, calcular y resolver el problema. Para la próxima sesión vamos a ver ejercicios de aplicación de esta progresión geométrica. Que estén muy bien, que estamos en contacto, y bueno, recuerden ingresar al Syscall, al Syscall, para que ustedes puedan descargar la información. Que estén bien, hasta luego.